¿Tuvo Pedro una primacía papal en la iglesia primitiva? Mira, esa es una pregunta central. Creo que los apologistas católicos la abordan, tienen que abordarla, no pueden simplemente omitirla o obviarla de forma simplista. Es una pregunta central, porque si Pedro tuvo una primacía jurídica como tal en la iglesia primitiva, pues entonces el papado tendría una razón de su existencia, ¿no? Pero si Pedro no tuvo una primacía jurídica como la que dicen los apologistas, tiene el oficio petrino, pues no hay razón entonces para esta egolatría que se da en el oficio del Papa de Roma, que viene siendo el obispo de Roma. Pero lo más importante es que si nosotros, por ejemplo, nos remitimos a los textos bíblicos, pues no pudiéramos llegar a esa conclusión, ¿no? A lo mucho podríamos llegar que en efecto, como llegaron los padres de la iglesia, a creer que Pedro gozó de cierta primacía de honor, ¿ves? Es decir, primero en honor, pero no primero en rango ni en jurisdicción. De hecho, de ahí se deriva la frase primus inter pares, primero entre iguales, pero no una primacía jurídica, no una primacía de, de rango, ¿no? Que Roma intenta adjudicarle hoy a Pedro, que no se ve por ningún lado en las escrituras, porque no ves en las escrituras a Pedro ni ordenando, ni dirigiendo, ni estableciendo su poder sobre nadie. De hecho, si comparas, por ejemplo, la figura de Pedro y el ministerio de Pedro establecido en las escrituras con la figura de uno de aquellos que dicen ser sus sucesores, como es Bonifacio VIII y su bula Unam Santam, donde dice que textualmente que todo aquel que no esté sometido al Papa de Roma no puede ser salvo, pues no encuentras una similitud, ¿no? Sino que encuentras una brecha insondable entre estos dos personajes. Un hombre que es un pescador, que es humilde, que se llama anciano a sí mismo con los demás ancianos, un hombre que es considerado una de las columnas de la iglesia principal en Jerusalén, que ni siquiera es capaz de dirigir el concilio de Jerusalén. Y tenemos por otro lado a un hombre que se dice su sucesor, que arrogándose justamente esta sucesión, que supuestamente viene de Pedro, afirma que por causa de esta sucesión, la gente para ser salva debe estar sometida a él. Pues encuentras, te digo, una diferencia diametral. Ni siquiera ya pudiéramos hablar de humildad. Encuentras una egolatría, encuentras una terrible forma egocéntrica de llevar a cabo su oficio, ¿no? Los textos bíblicos mencionan que en la iglesia primitiva quienes eran considerados columnas en armonía eran de forma simultánea Pedro, Santiago y Juan, dice Pablo, ¿no? De hecho, Teofilacto, que es uno de los padres de la iglesia que menciona a Santiago, dice que Santiago era conocido como el rey de los apóstoles, ¿no? Pero lo más importante es que la gente debe entender que este tipo de deferencias que los padres de la iglesia tienen, o que ciertos pensadores tienen hacia los apóstoles, no deberían pasar de ahí. Es decir, son deferencias que en ocasiones son muy exageradas y que no deberían ser utilizadas ni empujadas para que fuercen o forcen los textos, ¿no? Porque Teofilacto también dice que Pedro era maestro del universo. Y si nosotros usamos el sentido común, un poquito la lógica, pues sabemos que Pedro no puede ser maestro del universo, que es simplemente una forma de deferencia para referirse a un apóstol, ¿no? Como Crisóstomo en sus homilías acerca de Juan, también dice que Juan era el más grande de los apóstoles, que tenía las llaves del reino de los cielos, pero son deferencias, vuelvo a repetir, creo que en ocasiones los padres de la iglesia, obviamente no previendo el futuro que le venía a la iglesia, se extralimitaron estas deferencias porque lamentablemente los romanistas han utilizado este tipo de deferencias que los padres hacen hacia Pedro, de llamarle corifeo de los apóstoles, príncipe de los apóstoles, la gran roca bendita, maestro del universo, para decir que en efecto Pedro gozaba de una autoridad sobre los demás apóstoles que, pues como te digo, eso no es cierto, ¿no? Entonces, no hay una forma de establecer que Pedro fue el primer papa, que Pedro tenía un oficio petrino, ¿no? Eso no es cierto, no, tampoco se puede probar que Pedro ejerció este oficio sobre los demás apóstoles, y por los primeros 8 o 9 siglos de la iglesia vemos que el obispo de Roma en una y otra ocasión tuvo que ser reprendido severamente porque intentaba utilizar pasajes de la Biblia para, no sé, como tratar de validar su investidura, una investidura que según él estaba sobre las demás iglesias, lo cual le valió en muchas ocasiones ser reprendido. Entonces no lo encuentras en la Biblia, no lo encuentras en los primeros siglos de la iglesia, y lo vas a encontrar a través de una evolución, y lo vas a encontrar justamente ya expuesto en debates como en el octavo, noveno siglo con la iglesia ortodoxa, porque esto ya se salió de los límites ya, ¿no? O sea, tenemos a un hombre en Roma que está ejerciendo un poder, que quiere ejercer un poder soberano, que lleva incluso a la invasión de Constantinopla a poner un patriarca latino que ni siquiera hablaba griego, lo cual te habla de las ínfulas que este hombre tenía, ¿no? Las ínfulas que algunos obispos de Roma han tenido de querer justamente mandar sobre toda la iglesia, todo el orbe cristiano. Qué bueno, hermano, qué bueno, de verdad. Me gustó mucho cómo respondiste porque diste en el punto como tal. Vemos en la palabra cuando Jesús también le dice a los discípulos y les dice, le hace referencia a que los reyes de este mundo, los magistrados, los poderosos,
ejercen dominio sobre las naciones y se señorean sobre ellas. Pero él le dice a sus discípulos claramente que no será así con ustedes. Y creo que eso debemos tenerlo muy en claro, porque el propósito de Jesús a la iglesia no era ejercer dominio o un dominio político, sino que el dominio era espiritual por medio de la predicación del Evangelio. Y ya cerrando esta pregunta, pasemos a la segunda pregunta. Perdón, y esto que acabas de decir, Eder, es muy importante porque esta discusión entre ellos como apóstoles se da justamente en el contexto de esta charla que tiene Jesús con Pedro. Inmediatamente esta charla ellos empiezan a dirimir, ¿no? ¿Quién será el mayor de entre nosotros? Y luego viene la gran lección de humildad, ¿no? Que Jesús les dice, ¿no? Entre ustedes, el que quiera ser el más grande, tiene que hacerse el más pequeño, servir a todos. Con mucha y justa razón, Juan Pablo II, ¿no? Que es de esos casos particulares, dijo que el Papa no debería tener títulos honoríficos, sino llamarse siervo de siervos, lo cual demuestra que muchos de ellos son conscientes no solo del debate que se ha gestado en torno a la supuesta primacía papal, sino que les hubiera gustado cambiarla, porque uno de los trabajos que Juan Pablo quería hacer era justamente tratar este tema de la infalibilidad papal, junto con otros temas, ¿no? El tema de la función de las mujeres, el tema de los anticonceptivos, o sea, él quería abrir el panorama a la discusión, porque como tú sabes, la discusión en Roma pues es casi... o sea, no hay discusión en Roma. La palabra del Papa es la palabra final y la curia que lo sostiene, la curia que está alrededor de él, pues son sus cercanos y de ahí en fuera lo que tú digas o no digas no tiene peso. Tú puedes estar en acuerdo, en desacuerdo, pero en realidad no hay un peso, no hay un peso que nivele la balanza en cuanto a la decisión del Papa. Entonces Juan Pablo II intentaba hacer eso. En el momento voy a compartir un documento en donde él realmente quería reformar la curia romana, quería reformar la visión del papado con la intención de que la iglesia tuviese un acercamiento genuino, porque como tú sabes, Eder, una de las cosas que impide que la iglesia esté unida, la principal causa de que la iglesia no esté unida es el Papa. Además de las causas secundarias, que puede haber muchas, el Papa es una de las causas principales, ¿no? Y después del Concilio Vaticano I, donde el Papa establece el dogma de la infalibilidad, pues se fueron al otro extremo, ¿no? Ni ortodoxos, ni luteranos, ni anglicanos, ni los veterocatólicos, nadie quiere tener relación con él, porque esta idea de infalibilidad, esta idea de supremo jerarca, o sea, choca de frente con lo que tú acabas de mencionar, que es la humildad, que es el asunto de servir con humildad, y eso de querer mandar sobre todos, querer dominarlos a todos, pues casi es como el anillo de Sauron del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces es diametral a lo que la Biblia enseña.